me ha tocado el más penoso de los deberes, despedir los restos mortales de José Fuentes. Hoy, la columna vertebral de la estructura nacional se ha visto estremecida. Como dijera ayer en su mensaje a los socios, nuestro actual presidente Alejandro Balbi, es la primera vez en la historia nacional que muere un presidente en ejercicio del cargo. Es por eso que en un extremo a otro de la República, en cualquier rincón, donde alcanza que cita tan solo un hincha de Nacional, con ese sentimiento y fervor que provoca la causa nacionalófila, un sentimiento hondo de pesar lo estremece, y al mismo tiempo quienes han sido sus adversarios se inclinan reverentes. La presencia hoy de un presidente tradicional, de nuestro más grande adversario, que forman la parte de las dos grandes dualidades que apasiona al fútbol uruguayo, lo evidencia. Hemingway decía, cuando se preguntaba por quién dobraba las campanas, que la muerte de todo hombre lo disminuía porque él era solidario con la raza humana. Si el concepto de Hemingway estaba referido a cualquier ser que no era una isla aislada por sí misma, que es sentir de cómo nos sentimos disminuidos todos los nacionalófilos cuando ahí observamos con profundo pesar que nuestro gran capitán ha muerto. Porque José era el capitán de la nave que ahora transmite a quien le corresponde y que va a tener una pesada carga para ser consecuente con ese legado que deja José. José llegó a la presidencia nacional en el momento que quizás menos lo pensaba. Había amado sin ninguna duda al club siendo muy pequeño. Ahí se mintió esa pasión, pero lo empezó a conocer cuando, siendo un importante jerarca de una institución financiera, trataba con los dirigentes nacional para encontrar soluciones para nuestro querido club. Es muy posiblemente en ese momento que pensó que debía ser dirigente del club e intentó en varias ocasiones llegar a la presidencia. No lo logró en sus primeros intentos, pero se convirtió en un dirigente de gran trascendencia e importancia en las comisiones directivas que antecedieron a la de su presidencia. Hay dos clases de personas que se manifiestan en los dirigentes. Aquellos que tienen la característica de los fanáticos que señalaba Chuchi, aquellos que no toleran una idea contraria a la suya y que no son capaces de cambiar de idea. Y están los otros, los reflexivos, los que construyen, los que permanentemente están dispuestos a escuchar y a saber que una nave, para conducirla, se necesita el esfuerzo de todos, no solamente de quien la dirige, que todos tienen que aportar. ¿Qué clase de madera estaban hechos hombres como José Fuentes? Yo creo que la que más lo asemeja era un roble por la fortaleza de sus raíces y de su tronco, en la firmeza de sus convicciones, y porque las ramas destinadas a crecer eran las manifestaciones de ideas de José Fuentes para procurar por todos los medios salvaguardar los intereses de Nacional. Hoy podemos recordar de él en su año y medio pasajes conmovedores de su trayectoria. El más importante, sin duda, debe haber sido la traída de Luis Suárez cuando conmovió no solamente a Nacional, sino a todo el fútbol uruguayo, porque uno de sus hijos más dilectos volvía a su club de origen. Logrado ese esfuerzo y el campeonato uruguayo, se dirigía hacia otras metas, pero lamentablemente llegó el momento fatal del destino. Y el jinete ventral llegó y se llevó a José Fuentes hacia la eternidad, dejándonos a nosotros
A los que aún continuamos en la vida material, hoy un hondo sentimiento de dolor y por eso el llanto. Pero para mañana un sentimiento de esperanza, porque su imagen de esfuerzo y dedicación al servicio del club ha de ser seguramente como un legado para las nuevas generaciones que han de encontrar inspiración en pos de la gloria perenne de Nacional. Hasta siempre, José Fuente, presidente de Nacional. Y si en el lugar donde hoy te encuentras has logrado escuchar el clamor de las multitudes doloridas de nuestro querido Nacional, al mismo tiempo que sientas el sonido, no te preguntes por quién doblan hoy las campanas, porque hoy las campanas doblan por ti, José Fuente, presidente de Nacional. Amigos de Tirando Paredes, un gusto saludarlos, bienvenidos. Bueno, aquí estamos. La verdad fue un fin de semana totalmente atípico de lo que estamos acostumbrados por obvias razones. Una fecha que se termina disputando parte de la misma, en función que había algunos partidos que se iban a disputar hoy el día lunes, y porque obviamente se terminó postergando el partido de Nacional que iba a jugar con Plaza Colonia, en función lamentablemente del fallecimiento de José. A ver, varias cosas que a mí me surgen decir en el comienzo. Primero, saludarlos a todos ustedes, gracias por estar en sintonía, en Montevideo, en los departamentos que componen la República Oriental del Uruguay, esos departamentos donde muchos grupos de nacionalófilos hicieron también una especie de homenaje en función justamente de lo que fue lamentablemente la partida del presidente de Nacional, y los uruguayos por el mundo, muchos uruguayos por el mundo que también, con sus peñas, con sus formas y sus maneras, con sus filiales, hicieron y rindieron en la distancia el homenaje a quien fuera hasta hace pocas horas formalmente el presidente de Nacional. Se fue un gran tipo, y esto se suele decir cuando las personas nos dejan físicamente, pero este era un buen tipo de verdad. Se fue un tipo de perfil bajo y un tipo componedor, un dirigente componedor. A mí me parece absolutamente extraordinario que en este video que estábamos repasando, que de alguna forma, de alguna manera, es lo que hace Nacional TV como una síntesis de lo que aconteció en el Salón de Cristal y todo lo que se generó justamente en la pasada jornada, aparecieran por momentos imágenes vinculadas a gente, a actores del fútbol del tradicional rival, como apareció en un momento el propio Juan Pedro Damiani o el propio presidente de Peñarol. Y me parece que está notable. Y quienes estuvieron ahí, y amigos que directamente estuvieron ahí, en todo momento me decían: Pillo, ¿no sabés el silencio tan espectacular que había? Yo siempre digo a los que estamos en comunicación que hay momentos que en lugar de hablar es bueno callarnos, porque en comunicación, cuando vos te callás, el silencio de lo que estás hablando puede llegar a decir muchas más cosas de lo que estás expresando. Bueno, ayer el silencio decía muchas cosas, y decía el sinónimo de lo que era José Fuente como persona: perfil bajo, humildad, componedor. Un José Fuentes que tuvo seguramente las circunstancias y situaciones a lo largo de su vida de pasar por todos los estamentos. Siendo niño hizo baby fútbol, como hacemos todos. Siendo un adolescente empezó a jugar al baby fútbol y terminó jugando en la quinta de Racing. Llegó a ser jugador de fútbol. Y después llegó a ser jugador de fútbol sala, y ahí se puso la camiseta nacional. Y haciendo fútbol sala llegó a estar convocado en algún momento para alguna selección de Montevideo, alguna selección de Uruguay. Y después fue entrenador, muchas de las cosas que la gente no sabe. Y dirigió en primera división, en la primera C, a Colón. Sus amigos íntimos, esos con los que salía normalmente a caminar por la Rambla de Montevideo, porque lo hacía todos los días por una prescripción médica, y se juntaba con sus amigos del fútbol, siempre le decían: nunca diga, José, que fuiste entrenador recibido en la ISEF, porque había tenido una sola oportunidad de dirigir, y había dirigido justamente al equipo de Racing en el año que Racing había descendido. Entonces sus amigos se agarraban de eso para hacerle alguna joda y para embromarlo. Muchos años de carrera bancaria, a los 25, 26 años, ingresó a lo que fue en aquel momento el nuevo Banco Comercial y se mantuvo ahí prácticamente durante 30 años. Y en todo ese desarrollo de su vida siempre fue la pasión el fútbol. E ingresa durante un buen tiempo, yo diría unos 10 años,
teniendo la primera actividad de Asociación Uruguaya de Fútbol, integrando una comisión fiscal que supo hacerlo durante unos cuantos años, aproximadamente 10. Y después la posibilidad de ser, en distintos momentos, dirigente de Nacional. Fue vocal allá por el año 2012, fue tesorero en el año 2013, en el 2014 y 2015 de alguna manera reitera como vocal de Nacional, vuelve a ser tesorero en el 2019, que lo llevó hasta el 2021, y en la última elección termina siendo presidente de Nacional, electo por la lista 1899, Compromiso Nacional, que lo llevaba a él a la presidencia y al actual presidente nacional, Alejandro Balbi, en aquel momento a la vicepresidencia. Entonces, es una carrera que marca en distintos aspectos todos los estamentos, hizo toda la escalera a nivel deportiva. Quiso ser jugador, lo fue, con sus posibilidades y sus limitaciones. Quiso ser técnico, también lo fue, con sus posibilidades y limitaciones. Y un día quiso ser dirigente. Y un día se propuso ser presidente. Y no llegó de un día para el otro. Hizo una gran carrera a nivel dirigencial para llegar prácticamente en el último año y medio como presidente nacional. Y como presidente nacional termina siendo campeón uruguayo de la pasada temporada. Y como presidente de Nacional generó el hecho que va a quedar marcado en la historia, porque fue un antes y un después. La llegada de Luis Suárez para que, desde el fútbol internacional, del fútbol de la alta competencia, ponerse la camiseta del equipo tricolor. Y ahí estuvo la imagen, la mano, la idea, la inteligencia de José Fuentes para, de una situación crítica, recuerda cuando Suárez dijo, qué raro que Nacional no me llamó, pero ahora que no me vengan a llamar, situación crítica que definía el propio José, transformarlo en una situación potencialmente positiva, irse a Europa, concretamente irse a la casa de Luis Suárez para convencerlo de que finalmente viniera a Nacional, cosa que terminó concretando a los pocos días. Y esto creo que es, si se quiere, el elemento más importante, más trascendente, dentro de muchos, por lo cual también será recordado el querido José Fuentes como presidente de Nacional. Los otros días estaba buscando algunas de las notas que hicimos a lo largo de todos estos años, ya como presidente nacional. Su situación de salud era prácticamente crónica, una muerte anunciada. Los que estábamos en el fútbol, los actores del fútbol, sabíamos que era así. Sabíamos que de esa situación que había lamentablemente, se había generado hace más o menos unas 6 semanas atrás, de esa situación de coma natural, porque no era un coma inducido, difícilmente pudiera despertar. Y empezamos a buscar algunas de las entrevistas que hicimos con él. Y hay una muy particular, muy especial, que aparte lo agarró contento, lo agarró simpático, lo agarró pum para arriba, porque él sabía que había logrado casi lo imposible. Él sabía en ese momento que Suárez se ponía la camiseta nacional, por más que en la nota no lo anticipaba todavía. Fue una nota que hicimos nosotros acá en Montevideo y él en España, él en Europa, luego de haber hablado con Suárez. Y nos dijo en un momento determinado, anoche llegué al hotel, me tomé una cervecita como diciendo de haber cumplido. Habíamos pactado esa nota, él había salido en vivo para otros medios, yo le mandé un mensaje como un programa más, y José, que siempre tuvo la deferencia de responderlo, lo respondió desde Europa y me dijo, mira, vamos a hacer algo. Era una noche, llámame mañana. Yo salgo a caminar, salgo antes a caminar, cosa que él hacía también estando en Europa, lo hacía sistemáticamente todos los días, y pactemos una hora y yo a esa hora vuelvo al hotel y desde el hotel tranquilo charlamos un buen rato sobre este tema. Y eso fue lo que acordamos el día anterior. Al otro día él salió a caminar, claro, las calles, no era Montevideo, no era la Rambla, y en un momento determinado se perdió. Y no podía volver, quería volver y no encontraba la forma de volver porque se había perdido. Y llegaba la hora de la entrevista con nosotros. ¿Qué hizo José? Y habla de su condición humana. Paró un taxi, le dijo, me perdí, lléveme a tal hotel, porque se le hacía la hora para poder hablar con nosotros. Bueno, en un ratito vamos a repasar esa nota, porque vale mucho la pena. Vamos a repasar a José Fuentes como presidente nacional en el momento más importante de su presidencia, cuando lograba directamente en España la posibilidad concreta de que Luis Suárez se pusiera la camiseta de Nacional. Hacemos Tirando Paredes con todo el equipo. Reitero, fue un fin de semana duro. Para los que nos gusta el fútbol, para los que amamos el fútbol,
yo no tenía amistad con José. Teníamos una relación muy cordial, porque él se encargaba normalmente de tener relaciones cordiales con todo el mundo. Así era José, y será recordado por esa bonomía, que es real, que no existe ahora porque se nos fue físicamente, esa calidad y calidez humana, que es real también y que la ha tenido siempre, y por ser el presidente nacional, que en 1 año y medio lo sacó al equipo tricolor campeón uruguayo, con la presencia nada más ni nada menos que del propio Luis Suárez. Hacemos Tirando Paredes con todo el equipo, subimos un poquito la música, querido Joaco, y el equipo periodístico empieza a charlar con ustedes, a cambiar ideas, a opinar de lo que pasó, de lo que ha dejado este fin de semana. Y les prometo, en pocos minutos, por lo menos humildemente para nosotros, lo que es la frutilla de la torta, poder recordar esa entrevista, y ustedes van a ver un estudio, que era el de las 10:10, porque lo vamos a hacer en audio y en vivo. Algún otro compañero, no es lo que son hoy, estaba Gustavo Méndez, habíamos invitado ese día a Eduardo Piñón, estaba JJ Acevedo y estaba el querido Pulo Laulor. Bueno, en ese entorno charlamos con José Fuentes en una nota imperdible, pero ¿por qué? Por lo que decía él, por lo que daba a entender, porque él sabía en ese momento, por más que no lo decía a nosotros y a la gente de Nacional, que Suárez se ponía la camiseta nacional y se encontraba y se escuchaba un tipo muy, pero muy, muy contento con el objetivo de decir, bueno, me tomé un avión, me vine a Europa y cumplí con el objetivo. ¿Qué dice, Dani? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo andás, Pillo? Buen día, un saludo para todas y para todos. Bueno, el saludo para la familia de José Fuentes, para todos los dirigentes nacionales, jugadores, cuerpo técnico y para todos los hinchas y socios tricolores en un fin de semana muy difícil para ellos. Lamentablemente vos decías, esto no tenía vuelta atrás, era irreversible y por tal motivo, bueno, aconteció lo que aconteció. De las cosas que me queda de la jornada de ayer, por ejemplo, haber vivido desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde el velatorio de José Fuentes en la sede nacional, el silencio y el respeto de la gente. En un momento, y escuchábamos recién en el arranque de Tirando Paredes, la palabra Hernán Vázquez. Después que habló Hernán Vázquez, Martín Sartú dijo unas palabras, un señor vivo pro nacional, y después quedó un silencio que por minutos no se escuchaba un murmullo. La verdad, y eso habla del respeto de la gente, del cariño de la gente, del afecto de la gente que tenía por José Fuentes. La verdad, en esto del fútbol tuvimos la chance de más allá de hacer entrevistas con él, de tener un cordial trato, incluso mandándonos mensajes, contestándonos siempre muy amablemente. En enero o en febrero tuvimos la chance de estar en Punta del Este, donde él estaba en su casa de vacaciones, hicimos un móvil para Punto Penal allá, y la verdad el trato espectacular de José Fuentes, como fue siempre, y todavía invitándonos a quedarnos un rato más, pero la verdad se fue un señor que todos hablan bien de José, y eso habla bien de lo que era José Fuentes como persona. No escuchás a alguien que hable mal o diga algo malo de José Fuentes precisamente, y eso habla de lo que era José como persona. Y bueno, el saludo, reitero, para toda su familia, para sus amigos. Nacional respetó el pedido de la familia, que fue, por ejemplo, cuando empezara el cortejo, que no fueran detrás de ellos, incluso los directivos de Nacional lo despidieron en la puerta. La bandera seguía media asta. En un momento vi a Alejandro Balbi, cuando estaba por retirarse el cortejo, con la mirada perdida en la bandera media asta, y estuvo un rato largo así, como vaya a saber qué pasaba por la cabeza de él, quien ahora quedó en su lugar como presidente. Pero la verdad, el respeto que hubo ayer en la sede nacional por parte de todos fue muy importante. Ojalá que se vuelva a repetir, y no me cabe dudas que se va a repetir en los partidos de la jornada de cuando haya un minuto de silencio, porque por ejemplo, hoy juega Peñarol, y yo recuerdo uno de los silencios más grandes cuando falleció en 2010 el Oreja Rodríguez por parte de la hinchada de Peñarol. Así que para su familia un abrazo grande, y bueno, que en paz descanse y que mucha fuerza en este duro momento. Bien, si faltaba algo además para hacer muy especial lo que se vivió en la sede nacional, es que justamente el orador fuera Hernán Vázquez. Si hay un tipo que se ha puesto el equipo al hombro en todos los ámbitos y en todos los aspectos, ha sido Navascués. Muchas veces lo hemos elogiado, por ahí de repente lo hemos criticado,
Pero en Defensa Nacional ha hecho absolutamente todo. Ayer hizo lo más importante para mí desde que está vinculado a Nacional. Fue despedir de la manera que despidió por primera vez un presidente en ejercicio nacional que lamentablemente fallece. Esto no había pasado nunca en la historia oficial de Nacional. Y hay una parte final cuando él dice: no te preguntes, José, no te preguntes por quién doblan las campanas doblan por vos, José Fuentes, presidente nacional. Y los que estaban ahí, muchos de los que estaban ahí, y no necesariamente hinchas de Socio Nacional, que era la gran mayoría, se emocionaban hasta las lágrimas. Me pareció notable que la gran mayoría de los equipos se hicieran presentes a través de sus presidentes, a través de sus dirigentes. Ayer estuvo la gente del fútbol. Y ayer por primera vez, después de muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, uno se dio cuenta que cuando nosotros decimos frase de Fuentes, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Bueno, ayer lo más importante fue despedir a un presidente y despedir un gran tipo que con casi 70 años, Fuentes había nacido el 6 de septiembre del año 53, no dejó físicamente, con la presidencia en ejercicio nacional. Que Navascués hubiera sido él quien lo despidiera en representación de Nacional. Y que expresara las palabras que expresó, de la manera que lo dijo, y obviamente en algún momento emocionado, eleva mucho más lo que fue justamente la jornada de ayer. Mucho más. Ya vamos a estar con Juanito y vamos a estar con el contador para seguir charlando un poco esto que ha dejado el fin de semana. Un fin de semana que tiene una fecha trunca. Había partidos del día de hoy y el partido nacional que se va a llevar a cabo, como decíamos, el próximo miércoles en el Gran Parque Central. Hubo un comunicado de la Unión de Clubes en un momento determinado que creo que fue lo único no atinado de la jornada del domingo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien yo creo que se debió suspender la fecha, esta es una opinión, no me parece atinado que una Unión de Clubes creada en esencia por un aspecto político y también económico vinculado al fútbol y que es viable y que tienen derecho estos clubes que componen la Unión de Clubes a pelear por determinadas situaciones, está claro que cada decisión en un comunicado que tome la Unión de Clubes tiene un corte netamente político. Y no me pareció adecuado puntualmente el comunicado que emitieron ayer diciendo de su disgusto de por qué el Ejecutivo de la UF no hubiera suspendido toda la fecha en función justamente del fallecimiento de José. Yo puedo estar de acuerdo en el final del tema, pero nunca voy a estar de acuerdo cuando estamos hablando del fallecimiento de un presidente, en este caso de Nacional, que aparezca un comunicado que tiene claramente un tenor político, por más que quienes lo redactaron seguramente no hubieran querido hacerlo de esa manera. Nos tenemos que retrotraer al 21 de julio del 2022. Parece joda, pero no tiene tanto tiempo atrás. 21 de julio del 2022. Estamos hablando de un año. Un año. ¿Cuánto hace que Suárez pasó por Nacional? La verdad, la sensación que queda que pasó hace 1000 años. Sin embargo, hace un año Suárez se ponía o se estaba por poner la camiseta nacional. 21 de julio del 2022 hacíamos una nota con José Fuentes que yo quiero compartir con ustedes. Antes saludo al querido Juanito. ¿Qué dice, Juanito? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo te va, Pillo? Bueno, buen día para ti, para toda la gente que nos está escuchando y viendo. En primer lugar, el saludo para toda la gente nacional, para sus socios, para sus hinchas, los dirigentes, para la propia familia de José Fuentes. Duro momento, la verdad, un duro fin de semana. La verdad, las últimas horas tristes, difíciles. Después en lo que tiene que ver con lo que se pierde, por lo menos físicamente, lo que deja José Fuentes, en primer lugar su calidad humana, su calidad como persona. Lo decía Dani recién, no hay nadie que pueda referirse de mala manera a lo que fue José Fuentes y a lo que es José Fuentes. Después ver a distintas personalidades, dirigentes, jugadores e hinchas ayer despidiéndolo,
habla un poco también de lo que deja Fuentes en el sentido de lo que fue y lo que es como persona, y después lo que fue como dirigente. Tú lo dijiste recién, dejando un campeonato uruguayo para su nacional, dejando, yo creo que una de las grandes hazañas del fútbol uruguayo, que fue el retorno histórico de Luis Suárez, que quizás lo que comenzó como una ilusión para sus hinchas, lo que en principio era un hashtag en las redes sociales, que era difícil de pensar que se podía dar, lo que era una ilusión, bueno, Fuentes con su hazaña, Fuentes con su gestión, con su inteligencia, realizó un viaje a España y trajo a Luis Suárez a Nacional, y creo que en ese sentido deja una huella histórica en ese sentido y en ese rubro. Entonces la verdad, nuevamente el saludo para toda la gente nacional, y bueno, la verdad se pierde en todo sentido físicamente, porque repito, José Fuentes sin dudas deja una huella en el fútbol uruguayo, en su propia nacional también, y bueno, más allá de la pérdida física, el saludo para toda la gente nacional, y sin dudas que deja un legado y deja una huella en nuestro fútbol uruguayo. Daniel Barrio de Boynton Beach, Estados Unidos, dice: duelo nacional, no es que se nos fue el presidente, se nos fue una persona de bien, y eso es lo que más duele, porque vivimos en una sociedad que sigue perdiendo los valores a pasos agigantados. Una vez dijiste, Pillo, se nos están yendo los buenos y hay tanto hijo de puta que sigue dando vuelta. Y sí, es verdad, querido Dani, es verdad. Y este era uno de los buenos en serio. Uno de los buenos en serio. ¿Qué dice, contador? Un gusto saludarlo, buen día. Pillo, compañeros, el saludo para todos los que nos siguen. Cortito, Sí. Es lunes y usted no metió afeitadora, no metió, viene con esa onda Savage. Se ve que fue un fin de semana largo, complicado, y no pudo de repente por ahí meter justamente, porque usted los lunes viene siempre de puntín en blanco, como se decía antes. Cada 2 semanas es. Cada 2 semanas. Es cada 2 semanas. El próximo lunes me van a ver acá, pelo corto y bien afeitado. Así que se da cada 15 días más o menos. Pero bueno, el saludo para todos. Obviamente un fin de semana muy especial, muy particular justamente por la pérdida de José Fuentes. El saludo lógicamente para la familia, para los amigos, para todo el Club Nacional de Fútbol. Está claro, no sé, de repente es un poco inmadurez, pero a mí siempre me queda esa sensación de injusticia cuando se dan este tipo de cosas. Porque digo, hasta hace unos meses José salía en los medios, estaba contento, estaba bien, y bueno, en poco tiempo se termina yendo. Por eso me queda como esa sensación siempre de injusticia, de que no es justo que le haya pasado esto, pero bueno, es la ley de la vida, y obviamente eso creo que lo que se vivió ayer en todo el entorno de Nacional, en la sede, me parece que demuestra también, como decían los compañeros, los valores de José Fuentes, lo que significaba y bueno, el cariño que seguramente todos los que estaban ahí sentían por José Fuentes, y bueno, realmente un fin de semana triste, pero bueno, ojalá que pueda descansar, que pueda estar en paz, y bueno, yo me quedo con eso, siempre en estas situaciones, no solo en la de José, en un montón de gente que a veces querida y a veces cercanas, que uno entiende que hay una situación de injusticia, pero bueno, es la ley de la vida, a todos nos va a tocar en algún momento, pero la tristeza y el dolor está. Así que bueno, el saludo grande para la familia y para todo el Club Nacional de Fútbol. Bien, hay situaciones en la vida que uno las puede analizar, como dice el contador. Che, qué injusticia, es injusto que se haya ido el tipo, que se haya ido José. Es injusto, es verdad. Él buscó hacer una carrera como dirigente, hizo todos los escalones y llegó a la presidencia nacional. Entonces, en términos futbolísticos, también se puede decir, y bueno, él se fue en la cancha. ¿Por qué? Porque su situación de salud se genera producto de 2 viajes que hace al exterior representando a Nacional. Uno de ellos a la Conmebol, Asunción, Paraguay, cuando se genera justamente lo que era el sorteo de la Copa Libertadores que Nacional sigue jugando en el día de hoy como único representante del fútbol uruguayo. Y el otro a Venezuela, cuando Nacional jugaba de esta Copa su primer partido. En uno de esos viajes le sugirieron que no fuera, por un tema de el cuidado de su salud. Y él resolvió igualmente ir. Entonces, también es cierto, de la misma manera que dice el contador, che, qué injusticia, también es cierto que uno puede decir, y es válido, murió en su ley. Murió en su ley. Defendiendo lo que él entendía debía defender y representando lo que él entendía como presidente debía representar, en este caso en el exterior, al Club Nacional de Fútbol.
llegó a dirigir, esto la gente no lo sabe, llegó a dirigir las inferiores de Racing, allá por la década del 90. Antes de dirigir a Colón, llegó a dirigir las inferiores de Racing. Y tuvo un pasaje como futbolista en las inferiores de Racing. José era volante de características ofensivas. Cuando vos charlabas con él, era una charla que se hablaba mucho de fútbol, mucho de la cancha. ¿Por qué? Por los conocimientos que él tenía como entrenador.